de las Escrituras. No sé si recuerdan, hermanos, cuando vimos bibliología, hicimos mucha hincapié en cómo los reformadores veían las Escrituras y cómo Roma veía las Escrituras. Y una de las grandes diferencias que tenemos con Roma es el entendimiento que tenemos de las Escrituras. Para ellos, no sé si recuerdan, dijimos que ellos veían como una especie de oscuridad en las Escrituras, de tal manera que ellos decían, alguien tiene que interpretarlas por el pueblo, alguien tiene que leerlas por el pueblo, alguien tiene que tener esa tarea de ir y después venirlas a explicar, pero no tenía el pueblo un acceso a las Escrituras. Con el estallido de la Reforma, uno de los enfoques de los reformadores, hermanos, fue establecer lo que llamamos en la doctrina la perspicuidad. ¿Se acuerdan? De las Escrituras. ¿Alguien se acuerda qué es la perspicuidad de las Escrituras? La claridad de las Escrituras. Ellos defendían la claridad de las Escrituras contra la oscuridad que Roma abrazaba, ¿no? Entonces, una práctica implícita de creer que las Escrituras son claras, los reformadores dijeron, bueno, si las Escrituras son claras, de tal manera como dice el Salmo 19, que hace sabio al sencillo, entonces estas Escrituras deben estar al alcance del pueblo. El pueblo tiene que conocerlas, no solamente los ancianos, no solamente el sacerdocio, sino todo el pueblo de Dios tiene que tener acceso a las Escrituras, porque ellas son claras. De ahí, hermanos, que ellos hicieron un énfasis que el culto debería estar repleto de las Escrituras, por todos lados, ya lo dijimos, ¿no? Tanto cantadas, explicadas, como lo vamos a ver el día de hoy, leídas. Ahora, gran parte, hermanos, de este estudio, ya lo he dicho, pero quiero recordarles, me baso, hermanos, en el libro de Sam Waldron, Cómo deberíamos de adorar, y algunos otros artículos que voy leyendo acerca del tema. Esto para darle los créditos también al hermano Sam Waldron. De repente usted va a ver que lo voy a citar por algunos comentarios que él tiene. Entonces, tomando en cuenta esto, hermanos, todo esto que estamos hablando, podemos concluir que toda la adoración reformada giraba, hermanos, en torno a las Escrituras predicadas, las Escrituras leídas, como lo vamos a ver el día de hoy. Ahora, primero que nada, hermanos, queremos ir a la base bíblica, para entender que la lectura pública de las Escrituras es un acto de adoración, es algo que Dios ha pedido. Y para eso, hermanos, vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra del Señor: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora, bueno, si usted lee de una forma superficial este texto, pudiéramos decir, bueno, pareciera que aquí está Pablo exhortando a Timoteo a leer, a exhortar y a enseñar, pero no necesariamente una lectura pública. No necesariamente una lectura pública. Pero si usted va al griego, hermanos, hay un artículo que se le agrega a estas palabras. No simplemente dice como si fuese una lista de la lectura, la exhortación y la enseñanza, sino que dice literalmente, ocúpate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Y eso es importante porque estos artículos entonces nos está hablando de ciertas acciones únicas. Es decir, Pablo le está diciendo a Timoteo, ocúpate en hacer estas cosas.
Ahora, ¿cómo llegamos a la conclusión de que estamos hablando de una lectura pública? Primero, hermanos, podemos examinar estos tres aspectos y mirar cómo es que estos formaban y se espera, hermanos, que se llevaran de forma de adoración. Piense, por ejemplo, en la exhortación y la enseñanza que se mencionan aquí. Hermanos, cualquiera que interprete este texto va a concluir que la exhortación y la enseñanza que se está refiriendo Pablo a Timoteo es una enseñanza pública. No creo que alguien crea que aquí necesariamente se está refiriendo a una enseñanza privada, sino a una enseñanza pública. Y esto lo podemos reforzar con el propósito de la carta. Estas cosas te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. De manera que toda la carta está en un contexto de instruir a Timoteo de cómo él debería liderar la iglesia. Liderar la iglesia, perdón. Gracias, Carlos. Liderar la iglesia. De manera que se esperaba que la exhortación y la enseñanza que se mencionan aquí fuera un aspecto público, de manera que si la exhortación y la enseñanza son aspectos públicos, hermanos, ¿qué se espera de la lectura? Que también fuera un aspecto público. Ahora, vayamos más allá, hermanos. Piense, por ejemplo, cómo es que Pablo esperaba que Timoteo exhortara. Hermanos, ¿qué es una exhortación para empezar? ¿Qué es una exhortación, Fer? Animar. ¿Alguien más? ¿Qué es una exhortación? ¿Qué se les viene a la mente cuando dicen, esta predicación nos exhortó? Llamado a reflexión. ¿Alguien más iba a decir algo? Una reprensión, hermano Lulu, ¿qué piensa? Animar. Bueno, hermanos, es eso, animar. Una exhortación es animar. Lamentablemente, hermanos, ahora en nuestro contexto, la exhortación muchas veces toma como regaños, ¿no? Y dices, ese me exhortó mucho, me sentí como que me humilló, pero no necesariamente. Ahora, la exhortación puede llegar a estos aspectos, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, hay exhortaciones que pueden ser duras. Pueden ser duras, pero netamente, hermanos, la exhortación no es un regaño, sino una consolación o palabras de aliento, como le dijeron, animar a otro. Es cuando tú exhortas, estás animando al otro a tomar cierta dirección o a dejar cierta dirección, ya sea para arrepentimiento o sea para ejercer algo que se le está llamando a hacer. Tú le animas por el camino que debe de ir. Ahora, ¿pudieran una palabra exhortación venir con palabras duras? Probablemente, hermanos. De hecho, Hebreos es muy duro cuando habla acerca y exhorta acerca de continuar tomados, asidos de la fe que se nos ha sido dada. Pero tú ves algo detrás de esa exhortación y es a lo que voy. La exhortación, hermanos, de nuestra boca, por muy duras que sean, deben ser directas al corazón, sazonadas con amor. Son directas al corazón. La exhortación apunta al corazón. Tú buscas animar a alguien a que modifique su forma de sentir, de pensar, de asimilar. Y en ese sentido, hermanos, afectamos el corazón. Cuando nosotros animamos y llamamos al arrepentimiento, no solamente quiero que él entienda qué es el arrepentimiento, yo quiero animarlo que desde su corazón él se arrepienta. Esa es una exhortación al arrepentimiento, por ejemplo. De manera que la exhortación, hermanos, es algo que se debe de hacer, que Timoteo debía de hacer, y en esa manera Pablo esperaba que Timoteo influyera en los corazones de las personas. Pero cuando se habla de la enseñanza, esta se espera que vaya a la mente. Buscamos que haya un mayor entendimiento.
haya un mayor entendimiento, que nuestra mente pueda procesar esa información y por supuesto no estamos desligando la aplicación de la enseñanza, pero en sí mismo, hermanos, la enseñanza es un llamado a la mente, una forma de instruir a los hombres. Ahora, estas dos cosas se esperaban de Timoteo, que exhortara, que enseñara. Ahora, hermanos, tanto la exhortación como la enseñanza deben estar fundamentadas en las Escrituras. Y esto no sucede solamente cuando se predica. Esto debe suceder aún cuando se leen. Cuando usted lee las Escrituras, no sé si usted ha experimentado esto, yo espero que sí, y dice, uy, no hay nadie, solo está usted y el Señor, y está leyendo las Escrituras, y de repente siente cómo empieza a sentirse animado. Cómo el Señor comienza a mover su corazón para esforzarse, para buscar agradarle. Hermano, eso se llama exhortación. Es una exhortación divina, por supuesto, proviene de las Escrituras. No hay un predicador o alguien que esté enseñando, pero ahí está el Señor. Y al mismo tiempo el Señor le está enseñando por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Entonces, esto sucede cuando leemos. Bueno, se espera, hermanos, y yo creo, como dice Sam Waldron, que esto tenía en la mente de Pablo, que mientras leía las Escrituras públicamente Timoteo, ellos fueran exhortados y enseñados. De manera que estos tres aspectos están enlazados, hermanos. Nadie puede exhortar sin las Escrituras. Nadie puede enseñar sin las Escrituras. Y mientras las Escrituras son leídas, ellos están siendo exhortados y están siendo enseñados. ¿Sí me voy a entender, hermanos? De manera, hermanos, que la exhortación pública, la enseñanza pública, de alguna forma, hermanos, se da a la medida que también las Escrituras son leídas públicamente. De manera, hermanos, que la lectura de las Escrituras son una especie de cumplimiento de la exhortación y la enseñanza. De manera, hermanos, que las lecturas de las Escrituras no deben ser simplemente una opción. No debe ser una opción, sino una obligación de la iglesia. Si ésta quiere adorar a Dios como Él lo ha pedido. Ahora, hermanos, solo he leído un versículo, pero no hay más y los vamos a ver ahora mismo, hermanos. En segundo lugar, vamos a ver, hermanos, cómo esta lectura pública de las Escrituras fue establecido tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a ver el establecimiento de la lectura de las Escrituras en el pueblo de Dios. Ahora, hermanos, yo les he comentado, solo estuve en una iglesia anteriormente, pero visité varias. Yo nunca vi esto. Para mí cuando lo aprendí fue como, ¿cómo? O sea, que no leen sus casas, pecadores, no. No, yo veía como que, ¿por qué tendríamos que leerlas? ¿No? Para mí fue algo nuevo. Pero hermanos, para Pablo, para los cristianos de la iglesia primitiva, no era algo nuevo. No era algo nuevo. Ellos estaban acostumbrados a estas cosas. Ahora, para algunos puede ser algo extraño, puede ser raro, como en un principio me sucedió a mí. Pero ahora, hermanos, lo extraño y lo raro es que esto no sucede en las iglesias. Eso es lo raro y lo extraño. Pensemos, por ejemplo, hermanos, en el Nuevo Pacto. Vamos a ver algunos pasajes, hermanos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Vea lo que dice. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan
las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Vuelvo a leer, bienaventurado el que lee y los que oyen. Hermanos, Apocalipsis inicia con una bienaventuranza para aquel que lee y para aquellos que oyen. Esto es importante, el que lee está en singular y los que oyen está en plural. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que alguien se encargaba de leer esta profecía a las iglesias. A las iglesias. Esta carta, hermanos, presuponemos, era leída y escuchada en varias iglesias. Ahora, hay algo más que hay que agregar. Cuando hablamos de la lectura de las Escrituras, no estamos hablando, hermanos, de un versículo, 2 versículos o 3 versículos. Estamos hablando de proporciones grandes de las Escrituras. De proporciones grandes. Ahora, piense, por ejemplo, en esto, hermanos. Apocalipsis. ¿Usted cree que esta persona que era encargada de leer Apocalipsis leía el primer capítulo y después se esperaban un tiempo para leer el segundo capítulo cuando se volvieran a reunir? Hermanos, muy seguramente leían todo Apocalipsis en una misma sesión. Todo Apocalipsis, hermanos, era leído. No estaban como por partes. Nosotros hacemos un capítulo, ¿verdad? Cada que nos reunimos. Hermanos, ellos lo leían completamente. Completamente. De manera, hermanos, que no solo apelamos a la lectura de las Escrituras, apelamos a una muy buena lectura de las Escrituras, a una buena porción. Y a veces nosotros vemos los versículos y decimos, 40 versículos, híjole, va a estar largo la lectura, hermanos. Leían libros enteros. Leían libros enteros. Primera de Tesalonicenses, hermanos, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Otra vez, hermanos, Pablo esperaba que la carta fuera leída toda de una sola vez. Los versículos, los capítulos fueron agregados posteriormente para el uso de las Escrituras, pero hermanos, no estaban. Ellos leían toda la carta de una sola vez, no por parcialidades. Nosotros leemos un capítulo de la Biblia. Hay iglesias reformadas, hermanos, que leen algunos versículos, 5, 6, 10 versículos. Respetamos eso, pero creemos que lo más consistente, hermanos, con lo que mencionan las Escrituras es leer porciones más grandes. Porciones más grandes de las Escrituras. Una vez más, hermanos, Colosenses. Colosenses capítulo 4, versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Escuche ese intercambio de cartas, ¿no? Ustedes, una vez que se lea, pásensela, que ellos la lean y la que hizo, hay una carta que fue enviada a ellos, saben que tráela y ahora la leen para acá. El apóstol Pablo esperaba que la Biblia, que las Escrituras fueran leídas. Otra vez, hermanos, cuando esta carta se lea, toda la carta. ¿Cuánto podemos tardar, hermanos, en leer una carta como esta? Dice el clavo, 20 minutos. 20 minutos, por mucho, hermanos, 25. Ya así pensando que a lo mejor leemos un poquito más lento, 30 minutos. No es, wow, mucho tiempo. Es poco tiempo. A nosotros a lo mejor se nos hace como largo, hermanos, porque a veces no estamos habituados a leer o a escuchar.
Nos desesperamos, ya queremos que toque nuestro turno de hablar, ¿no? Yo también me quiero expresar. Entonces, ese es nuestro problema. Nos falta esa disciplina de la paciencia, del descanso, de saber cómo escuchar, saber cómo leer. Y eso también lo notamos en las predicaciones. Cuando una predicación se alarga, ya estamos desesperados. ¿Qué está pasando, no? Eso fuera un motivo de disciplina para los puritanos, hermanos. Si alguien se quedaba dormido, era exhortado. O si alguien estaba desesperado por querer irse, hermanos. Y había leído de John Owen que había sermones que duran hasta 2 horas. Entonces, hermanos, no se quejen, 1 hora y media no hizo nada. No es una defensa a que a veces nos pasamos. Esto no es eso, hermanos. Pero a lo que voy, hermanos, es que hay cierta diferencia cultural en el sentido de que ahora queremos que todo sea un poquito más rápido y cuando necesitamos ejercer paciencia nos cuesta. Nos cuesta. Y esto, hermanos, se da en la lectura también de las Escrituras. En la lectura de las Escrituras. A veces estamos escuchando leer y vemos que son muchos versículos y automáticamente ya en nuestra mente ya nos cerramos y decimos, son muchos versículos, vamos a escuchar 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos a un hermano y se nos hace bastante. Pero tiene que ver más con nuestro corazón, con nuestro pecado, que con realmente lo que se está llevando a cabo, hermanos. Dios espera que se lean las Escrituras. De manera que no es un capricho de nadie, hermanos, el que se lea, sino es un mandamiento de Dios. Ahora, hermanos, alguien pudiera decir, bueno, es que se leían completas las cartas porque eran escasas, y eso es cierto. O sea, no es como que cada iglesia tuviera su carta, o sea, las copias eran escasas. Entonces, ¿qué hacían, hermanos? Pues las iban rotando, las iban rotando. Pero después, hermanos, más adelante en los años, cuando comienzan a continuar ejerciendo esas copias, hermanos, la misma práctica tienen de seguir leyendo las Escrituras. Ahora, como les dije, hermanos, no era algo raro para ellos. Al contrario, como vamos a ver ahorita, hermanos, era algo habitual para ellos el leer las Escrituras. Esto también se practicaba en las sinagogas. Esto también se practicaba en las sinagogas. Vamos a ver algunos pasajes, por ejemplo, Hechos capítulo 13, versículo 15. Hechos capítulo 15, perdón, 13, versículo 15. Pablo llega a Pergi y entraron, dice el versículo 14, en la sinagoga en un día de reposo. Y vea lo que dice el versículo 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, ¿qué hicieron, hermanos? Después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación, ¿se da cuenta? Mientras voy, ocúpate en la lectura. Y otra vez aquí, hermanos, exhortación y lectura en un mismo versículo. Para el pueblo, hablad. ¿Qué se menciona aquí, hermanos? Se menciona a Pablo yendo a una sinagoga y hay una lectura de las Escrituras. Hay una lectura de las Escrituras. De hecho, más adelante el versículo 27, hermanos, dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras, escuche, de los profetas que se leen todos los días de reposo. O sea, todos los días de reposo los profetas eran leídos. Y los profetas es una forma, es una sinécdoque de decir una parte por un todo. Es decir, que cuando se habla de los profetas, se está hablando de todos los profetas del Antiguo Testamento. En forma general está hablando de todo el Antiguo Testamento. O sea, todo el Antiguo Testamento era leído cada día de reposo en las sinagogas. De manera que cuando viene Pablo y le dice, ocúpate en la lectura pública, no es algo extraño, ¿sabe? Es algo que ya ellos han venido practicando. Ellos ya han venido haciéndolo. De manera que hay una continuidad de las sinagogas al cristianismo.
no es algo raro. Lo mismo, hermanos, podemos decir en las prácticas de Cristo. En Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, en el versículo 16. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, escuche esto, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se levantó a leer. Había un aspecto en la sinagoga, en su liturgia, donde había un punto donde ellos se levantaban a leer. Era una costumbre el leer. De manera, hermanos, que Cristo practicó la lectura pública de las Escrituras. De manera que Dios espera, hermanos, que también se practique. Ahora, vamos a agregar algo más, hermanos. No solamente se espera que las Escrituras se lean, se espera que las Escrituras se expliquen. Que las Escrituras se expliquen. Cristo lee las Escrituras, hermanos, y prosigue a explicar. Hermanos, quizás la explicación que Cristo está dando aquí no es una explicación exhausta, no porque no la tenga, sino porque al Espíritu de Dios no le plació revelárnoslas. Pero aquí sencillamente cuando se habla de la lectura, vemos que Cristo la lee y el versículo 20 dice, y enrollando el libro, es decir, terminó, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de la sinagoga estaban fijos en él y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, es cierto, es un versículo que a lo mejor dices, no hubo una explicación extensa, probablemente la hubo, pero no se nos ha revelado. Pero veremos, hermanos, que esto no era ajeno a las prácticas judías y a las prácticas cristianas. Vamos a ver otros textos. De manera, hermanos, que esperamos no solamente se lean, esperamos que se expliquen. San Waldron comenta acerca de eso, que los puritanos a veces veían la lectura de las Escrituras como una especie de segundo sermón. Como una especie de segundo sermón. Por la lectura y por la explicación. Ahora, no esperamos que esto sea así, hermanos, pero sí se espera que estas lecturas vayan acompañadas de comentarios que le den luz, no a las Escrituras, sino al pueblo acerca de lo que se está oyendo. Acerca de lo que se está oyendo. Vea, por ejemplo, Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Dice la palabra, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendieran la lectura. Hermanos, Nehemías nos da un ejemplo de esta idea que le estamos hablando. Se lee y se explica de tal manera que el pueblo pueda entenderlo. Ahora, para Nehemías, aunque aquí no lo menciona, Nehemías tenía un doble trabajo. Ellos debían de traducir. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando regresaron de Babilonia, el pueblo judío, hermanos, mucho del pueblo judío ya había cambiado de generación y ya muchos de ellos no conocían el hebreo. Ya estaba mezclado con el arameo, de manera que ellos tuvieron la necesidad de interpretar las Escrituras y aparte explicar las Escrituras. Nosotros, gracias a Dios, tenemos las Escrituras en nuestro idioma, pero necesitamos explicar las Escrituras. Ahora, hermanos, si para algunos la lectura de las Escrituras en el culto público de la adoración es insignificante o puede pasarlo por alto, para Dios no es así. Para Dios no es así.
sino que espera, hermanos, ser adorado a medida que las escrituras son leídas y son explicadas. Y son explicadas. De manera, hermanos, que esto que estamos enseñando, que estamos diciendo, puede ser raro para algunos, extraño para otros, pero no para la iglesia primitiva, no para los primeros cristianos, no para los apóstoles, sino que al contrario, hermanos, era algo común, algo que se esperaba, que estuviera dentro del culto público, de tal manera, hermanos, que Dios buscaba ser adorado mientras se leía. Por último, hermanos, vamos a ver la aplicación de la lectura de las Escrituras. ¿Cómo se aplica, hermanos, la lectura de las Escrituras? Aquí, hermanos, nos vamos a limitar tan solo a considerar, hermanos, cómo es la implementación de la lectura. Sam Waldron, hermanos, menciona en su libro que en la tradición reformada, hay mucha variedad. O sea, tú vas a ver iglesias en donde se leen las Escrituras, pero por ejemplo, tú vas a encontrar que en algunas iglesias y algunos reformadores no permitían a nadie leer las Escrituras excepto los pastores. Y tienen algunos buenos razonamientos. Incluso la dirección del culto, ellos no la permitían para nadie excepto a los pastores. Otros permitieron a hermanos dotados llevarla a cabo. A veces se leía el capítulo del que se estaba predicando, es decir, si ya sabías que había un texto de predicación, bueno, ellos leían el capítulo del cual se iba a predicar de una forma que le diera un contexto. Otros, como nosotros, prefirieron leer todo el consejo de las Escrituras, leyendo las Escrituras de principio a fin. De manera, hermanos, que hay una variedad de cómo de cómo se aplicaba las Escrituras, de cómo se llevaba a cabo. De esta forma, hermanos, no podemos ser dogmáticos de decir tiene que ser así. Pero creo que podemos considerar algunos aspectos que pueden ayudarnos a, dentro de esta variedad, encontrar las partes más importantes. Por ejemplo, en primer lugar, hermanos, deben ser, como lo dijimos, textos de una porción significativa. No esperamos, hermanos, que leyendo un versículo, 2 versículos o 3 versículos, digamos, hemos cumplido la labor que Dios nos ha encomendado de adorarle leyendo las Escrituras. Pensamos, hermanos, que si vamos a implementar la lectura de las Escrituras, debemos pensar en textos de una porción significativa. Tampoco debemos pensar que leer la porción de la predicación, que leer la porción de inicio del culto cumple con la labor que Dios está llamándonos a leer las Escrituras, sino que debemos abrazar la idea de textos de una porción considerable. En segundo lugar, hermanos, debe haber una explicación de la lectura. No se espera, hermanos, que la explicación sea una exégesis. No se va a tocar cada versículo, no se va a tocar cada aspecto del capítulo, pero sí se espera comentarios generales que puedan ayudar al pueblo de Dios a entender mucho mejor el capítulo o la lectura que se está dando. De ahí, hermanos, que algunos reformadores apelaban porque solo los pastores lo hicieran. Para ellos su razonamiento, dice Sam Waldron, es ¿quiénes son los mayores capacitados para enseñar a la iglesia sino aquellos ministros de la palabra? Por ello ellos decían, no solamente los pastores. Nosotros como bautistas, tanto creo que las Escrituras como la confesión permite que otros hermanos, no solamente pastores, prediquen. De manera que en ese sentido, creo que también hay un permiso para hermanos dotados que sean diestros en las Escrituras, que puedan leerlas y explicarlas. Incluso Sam Waldron en ese aspecto, aunque él es enfático en su postura respecto a que él cree que solamente
deberían ser los pastores, él abre esa brecha diciendo, pueden haber buenos hermanos, pero deben ser cuidadosamente seleccionados. Porque hermanos, ¿qué sucederá si algún hermano dice, bueno, leer las escrituras yo lo puedo hacer? Se para y luego comienza a explicarlas y al explicarlas, él tiene problemas quizás. El no entender algún texto, no entender alguna porción, el no entender esta parte y puede generar conflicto a sí mismo y a la iglesia. De manera que se espera que si hermanos van a leer las escrituras, sean dotados para poder explicarlas. Ahora, en tercer lugar, hermanos, se espera que los que leen las escrituras sean hombres. Las mujeres, hermanos, no pueden leer las escrituras públicamente debido a que este aspecto entra en el ministerio de la palabra y violentaría el mandamiento de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12, donde se nos enseña que la mujer no le es permitido ejercer dominio sobre el hombre. Y por último, hermanos, en cuarto lugar, debemos leer las escrituras con la misma reverencia, hermanos, con la que oramos, con la misma reverencia en la que escuchamos la predicación. Hermanos, debemos leerla con total reverencia y escucharla atentamente, buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas mientras las leemos. Y esto implica, hermanos, ser receptivos a ella, receptivos. El no pensar que la lectura de las escrituras es simplemente un aspecto más que se está haciendo enfrente y que no me incumbe de nada en mí o en mi vida, sino que así como deberíamos estarlo en la predicación, estar atentos para leer cuál es la voluntad de Dios, así deberíamos escuchar las escrituras. Así deberíamos estar las escrituras. De manera, hermanos, que la lectura de las escrituras en el culto público no es ese punto donde tú puedes ir al baño, no es ese punto donde tú te puedes parar y hacer otra cosa, no, hermanos. No debería hacer algún cambio en nosotros, en nuestro corazón. Deberíamos estar tan atentos como cuando cantamos, como cuando leemos, como cuando escuchamos la predicación. De manera, hermanos, que se espera que no seamos desatendidos en esto, que no seamos desatendidos y mucho menos que le quitemos la importancia que Dios le da. Porque Dios, hermanos, ve la lectura pública de las Escrituras como algo importante del culto, algo serio. Su voluntad está siendo leída y tú puedes ser exhortado y enseñado por medio de ella. No desperdicies cualquier forma de gracia que Dios pueda implementar en nuestros corazones. No debemos pensar que es simplemente una lectura. Debemos pensar que estamos adorando a Dios mientras preparamos nuestros oídos para escuchar su voluntad, sabiendo que esto le importa a Dios y por tanto debería importarnos a nosotros. Hermanos, ¿dudas o comentarios?